que es la hipótesis diferencial. Ya habíamos dicho que es comparar dos situaciones, la situación actual con la situación que se hubiera dado si no se hubiera violado el contrato. Y a estas dos situaciones se les tiene que poner número. Ahora, ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y qué métodos para cuantificar podemos utilizar con el But-For method? Bueno, podemos utilizar muchísimos métodos en el But-For. Y por ejemplo, lo que sí es importante tomar en consideración es que la doctrina distingue, y eso no es algo que nosotros hacemos, eso es algo dado por la doctrina, que distingue entre lo que es el concepto de evaluación concreta y el concepto de la evaluación abstracta. Cuando hablamos de la evaluación concreta, estamos hablando de la situación económica de la parte dañada con o sin el incumplimiento, y generalmente es la fecha del laudo. Cuando hablamos de la evaluación abstracta, que algunas legislaciones obligan a evaluar conforme a la evaluación abstracta, se refiere al valor de mercado de los bienes dañados, y eso normalmente es la fecha del incumplimiento. Nuevamente esto nos lo daría la legislación aplicable. Vamos al siguiente, por favor. La evaluación abstracta, en principio, la evaluación abstracta se refiere es utilizada en el Common Law y se refiere al principio de beneficio económico, y es una evaluación de mercado o es una evaluación referente a los valores de mercado. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso del swimming pool, que en el caso de Inglaterra estaríamos hablando de que cuál sería el valor de la casa con 10 centímetros más o 10 centímetros menos de la alberca. Y esa sería una evaluación abstracta porque hay un valor de mercado y ese va a ser nuestro valor de referencia. Ahora, cuando hablamos de la evaluación concreta, más bien se refiere al principio de cumplimiento, al performance interest, que es el pacta sunt servanda, y es el desembolso real de la parte dañada, y generalmente la fecha es la del laudo, la fecha de la evaluación de daños va a ser la fecha del laudo. Si nos vamos a la parte de la alberca, entonces estaríamos diciendo que tendríamos que ver cuánto costaría quitar esa alberca y volver a hacer una nueva. Hasta ahí podríamos ir, porque es el principio de cumplimiento, que es el principio, que es el performance principle. Ahora, vamos a la siguiente, por favor. Que es la evaluación abstracta, se basa en valores de mercado y tendríamos, podríamos utilizar, no es múltiples transacciones, aquí hay otro error, es múltiplos, es transacciones basadas en múltiplos. Es decir, si en el mercado, en este sector, se paga para una determinada empresa 5 veces su EBITDA, 5 veces, pues eso es una situación de mercado. Entonces, yo aplico los 5 por el EBITDA de mi empresa. Entonces, estamos hablando de que esa es una evaluación abstracta. Ahora, también podemos utilizar precios de mercado. Por ejemplo, en el caso que tuvimos, en donde no se recibieron por el comprador todos los lugares de estacionamiento que estaban pactados dentro del contrato. Entonces, había de dos: o se reconstruían en algún lugar esos estacionamientos, o lo que dijimos es, como eso no es posible, utilicemos valores de mercado, es decir, el comprador no recibe el número de estacionamientos para la tienda departamental, luego entonces tiene que rentar estacionamientos y valet parking cercano. Entonces hicimos un estudio de mercado y le asignamos valor a esta compensación. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo se utilizan los mercados de valor para dar una asignación a los daños. Aquí es un caso que fue llevado por Compass Lexicon
y lo que ellos hicieron fue el múltiplo en el mercado de petróleo, de barriles de petróleo, es que dependiendo de la empresa puede valer el barril 20, 25 o 30 dólares. Y ellos lo que sacaron es la media, y la media es el 25 porque es la que está en medio, ¿sí? Y eso lo multiplicaron por las reservas de petróleo que tenía cada empresa. Escogieron 3, A, B y C. Y de estas 3 sacaron un valor. Por ejemplo, la primera tenía reservas de 600, la otra de 125, tenía reservas, perdón, de 30, la otra de 5 y la otra de 15. Y los multiplicaron por 25, que es el múltiplo de la media, que son 25 dólares por barril. Entonces, que es el median multiple, la media, lo multiplicaron por las reservas y le dieron un valor a cada una de las empresas. Entonces, después sacaron un promedio de todos estos valores y fue como se lo asignaron a la empresa. Pero eso es importante porque estamos viendo que se utiliza como referencia el valor de mercado, lo que se utiliza y el precio que se le da, que le asignaron valores de mercado, utilizaron valores de referencia de mercado, múltiplos de mercado, para darle un valor específico a la transacción. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podemos utilizar los múltiplos de mercado para el análisis de los daños. Pasamos al siguiente. Y ahora, hablando… Solamente como aclaración, hay dos lados de la misma moneda. La reducción o la falta total de los flujos de efectivo traen consigo una pérdida de valor del vehículo de inversión a la compañía, ¿sí? Si la destrucción es total, lo que se calcula es el valor de la empresa, y lo que mencionó Adriana, para que entiendan, ahorita ya estamos hablando de market values de compañías, pero siempre hay el vínculo, por supuesto, porque ya no hay ingresos, ¿no? Y hay diferentes métodos. Perdón, este fue el único comentario. Ok, cuando hablamos de la evaluación concreta, decíamos que es la situación particular de la parte dañada. Y aquí podríamos ver lo que es el costo de reparación, que en el caso, por ejemplo, de la alberca era volver a reconstruir toda la alberca, o por ejemplo, en el caso del cartoon freezer era reconstruir el cartoon freezer desde el principio. O podríamos tener el flujo de efectivo, que son en este caso se podría utilizar cuando es el enfoque con respecto a las ganancias de mercado, a las ganancias de la empresa, que es la parte particular, podríamos utilizar el Discounted Cash Flow Method. Este Discounted Cash Flow Method es el que más se utiliza para transacciones a largo plazo, para los trialagmas, para los flujos de efectivo que se derivan de un contrato a largo plazo, y es el DCF. Y luego tenemos el enfoque de mercado de valores, que también puede ser considerado una valuación concreta. Por ejemplo, aquí podríamos tener el caso de Crystalex, que lo vamos es un caso, un stock market study. Entonces estamos viendo qué hubiera pasado con respecto a ese precio de esa acción particular de Crystalex si no se hubiera hecho la expropiación por parte, más bien no fue expropiación, no les dieron el permiso para encontrar oro en una mina determinada. Entonces, vamos a entrar más posteriormente a ese caso interesante, pero fue un enfoque de mercado, pero aterrizado a una parte, a una empresa concreta que fue Crystalex. Hicieron un event study y vamos a platicar cómo sacaron ese daño rápidamente. También se puede utilizar, cuando es la evaluación concreta, los múltiplos de la compañía en cuestión, y ahí tuvimos un caso, por ejemplo, el caso de la tienda departamental que no aparecía, en donde determinamos cuál era el valor en base a diferentes múltiplos. Por ejemplo,
costos por metro cuadrado, ventas por metro cuadrado, utilidades por metro cuadrado, precio del terreno por metro cuadrado y curiosamente en todas, utilizando los múltiplos, el enfoque de múltiplos, nos daba siempre el mismo resultado, casi no variaba. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos y los presentamos al tribunal. Y eso fue todo esto son diferentes métodos utilizados para realizar una evaluación concreta, que es la situación particular de la parte dañada. Luego, como un método comúnmente utilizado dentro de lo que es la evaluación concreta, como les comentaba, es el método de descuento de los flujos de efectivo. Ustedes me dirán, oye, pero pues para comprar una casa, ¿de qué me sirve? No. El método de descuento de flujos de efectivo es básicamente para los trialagmas. Recuerden, los trialagmas son los contratos en donde ambas partes ponen sus recursos, pero el dinero va a venir de un tercero, como el caso, por ejemplo, de las concesiones. Uno pone la construcción, el otro le da la concesión, pero los que van a pagar somos los que pasan por esa carretera, el consumidor final. Y cuando se trata de ese tipo de contratos, lo que vamos a tomar, lo que se utiliza frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente, es el método de descuento de flujo de efectivo. ¿Y qué vamos a tomar en cuenta cuando esto es muy, muy, muy básico? Muchos de ustedes a lo mejor lo dominan y ya lo saben, pero es muy importante recordarlo. ¿Qué vamos a tomar en cuenta como abogados? Los economistas eso se lo saben perfecto, pero los abogados, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que entender estos 5 puntos, nada más como punto de partida. Si nosotros entendemos esto bien, entendemos lo que hay detrás de un descuento de los flujos de efectivo, que lo que más nos importa como abogados es entender qué hay detrás o por qué lo estamos utilizando. Y cuando hablamos de estos es el valor futuro, el valor presente, el descuento, la actualización y el valor del daño. ¿Qué es el valor futuro? El valor de cierta cantidad de dinero en un momento en el futuro, es decir, ¿cuánto va a valer 100 pesos en 10 años? Luego, el valor presente es una cantidad que vamos a recibir en el futuro, esa cantidad, ¿cuánto vale hoy? Voy a recibir en 10 años 200 pesos. ¿Cuánto es ese dinero hoy? Y después el descuento. La tasa de descuento es fundamental. Quiere decir que qué tasa voy a utilizar para traer a valor presente, o sea, para regresar ese dinero que voy a recibir en 10 años, para regresarlo y saber su valor hoy, el día de hoy. Recuerdo su pregunta, licenciado, recuerdo su pregunta. Y aquí es donde vamos a empezar a ver qué es el rol del valor del dinero en el tiempo para calcular los daños. Y estos son los puntos fundamentales, que es, ¿qué es el valor futuro? ¿Cómo voy a obtener ese valor futuro? Pero también el valor presente, todos aquellos flujos que voy a obtener en el futuro, ¿qué valor tienen el día de hoy? Y ahí la tasa de descuento o la tasa de actualización va a jugar un rol predominante. Por supuesto, en la mente de ustedes va a estar en este momento, ¿y cómo calculo esa tasa? Bueno, ya vamos a pasar adelante y hay un método que vamos a platicar. Hay muchos métodos, pero este es uno de ellos, el que vamos a platicar más adelante. Y aquí el descuento es una tasa, la actualización, como decíamos, es para propósitos del reclamo de daños. La actualización significa llevar los flujos de efectivo antes del laudo al valor de la fecha del laudo. Todos aquellos flujos anteriores al laudo, que se presentaron, como usted bien decía, se pudieron haber presentado 10 años antes. Hoy van a hacer una bicoca. ¿Por qué me vas a dar 100 pesos de hace 10 años ahorita? Ya no, o sea, no corresponde, me estás subcompensando. ¿Qué vamos a hacer para que no se dé esa subcompensación? Bueno, la tenemos que llevar a la fecha del laudo, lo tenemos que
como decimos los financieros, lo tenemos que actualizar a una tasa determinada. Y el valor del daño es el flujo de efectivo de la fecha del incumplimiento a la fecha del laudo, sí, ojo, de la fecha del incumplimiento, de la fecha de la violación a la fecha del laudo, actualizado a esa fecha. En el caso de los pagos tardíos era, yo debí de haber recibido los pagos, los debí de haber recibido con tal fecha y tú no lo pagaste. Como no lo pagaste, yo utilicé mis propios recursos durante 2, 3, 4 años. Eso lo tenemos que traer a la fecha del laudo. Y así lo hicimos, ¿cierto? Y así lo hicimos. Y lo actualizamos. Licenciada Carolina, ¿a qué tasa actualizamos? Inflación. No, La actualización. exactamente. Con base del año en el cual Se actualizó, simplemente se actualizó. Y el valor del daño. Ahora, más el valor presente de las ganancias esperadas, ¿sí? Las ganancias esperadas, que deberían de ser los flujos libres de efectivo, ahorita les voy a explicar qué es esto, que se perdieron como resultado del incumplimiento del contrato. Si estamos viendo, si nos fijamos en esta definición, que es muy importante para el valor de daños, tenemos dos elementos importantes y quiero preguntarles aquí, dentro de esta definición, ¿cuáles son los dos conceptos importantes que vemos en esta definición? Solo en esta, ¿cuáles son los dos conceptos fundamentales? Uno es el valor futuro y otro es el valor presente. Por eso decimos aquí, el flujo de efectivo de la fecha del incumplimiento a la fecha del laudo. Y después, todos aquellos valores futuros que a partir del laudo íbamos a recibir, pero como hubo violación, ya no pude recibir y los traigo a valor presente. Sí. ¿No sería la tasa de interés igual? Ah, claro, vamos, es la siguiente, pero tiene usted toda la razón. Y es la tasa favorita y podríamos decir que es bastante justificada. Estamos totalmente de acuerdo. Pero antes de llegar a ese punto, yo quiero que quede esto bien afianzado de que son dos elementos, que es la actualización, ¿sí? La actualización, es decir, como decíamos al inicio de este seminario, simplemente por el paso del tiempo, por el fenómeno de la inflación, si yo dejo una moneda sobre la mesa, va a perder su valor en el tiempo. Entonces, como bien lo apuntaba el licenciado, él decía, pero si yo voy a pedir, si me van a pagar 100 pesos de hace 10 años, yo no voy a recibir nada. Pues es que él tiene toda la razón. Por eso lo tenemos que actualizar. Lo tenemos que traer al valor de la fecha. ¿Qué fecha nos la van a traer? Licenciado, ¿a qué fecha nos la van a traer? ¿A qué fecha tenemos que actualizar? Exactamente. Es que así tiene que ser. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que traerla a esa fecha, licenciado? Exactamente, porque ahí es cuando tiene o la negativa, pero si la tiene favorable a esa fecha. ¿Por qué? Porque eso también es el punto que vamos a ver. Ahorita vamos en esta parte y si se tarda, pues hay intereses poslaudo, sí, que es lo que decíamos que es la parte preventiva. Para que no te tardes te pongo intereses incluso mayores para que estés motivado para pagar antes. Pero sí lo tenemos, sí lo tenemos que actualizar. Si no estamos perdiendo, nos están subcompensando. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿por qué tenemos que actualizar, señores? Perdemos dinero, pero ¿qué es el fundamento? ¿Pero qué es el fundamento jurídico? El principio de compensación total. Exacto, perdóneme. El principio de compensación total. De otra forma no se satisfacería este principio, que es el principio en el cual descansa un reclamo de daños, de buscar la compensación total de la parte afectada. Entonces yo como experta en daños, licenciada,
hacerlo. O sea, Porque es hay legal. que hacerlo porque es legal. Lo que es impresionante, y eso ahora estoy recordando el caso que compartimos, es cómo los abogados en este caso de la contraparte, claro, les convenía hacer ese alegato, pero insistían en que la ley, el derecho mexicano no lo permitía. Recordarán, no eran muy insistentes en decir, el derecho mexicano no permite la actualización, No permite la actualización. confundiéndolo con nuevos intereses, ¿no? Haciendo, Y yo creo que es donde no hay haciendo que caso confundir. omiso Claro. al principio de compensación total. Pero bueno, la verdad es que si no queremos hacer caso a la premisa de compensación total, entonces pues estamos cometiendo un acto ilegal. Es la verdad. Ahora, vamos a pasar a un punto. ¿Qué tiene que ver lo que habíamos dicho, el actual loss en este punto? ¿Qué tiene que ver el actual loss en este punto en específico? ¿Qué tiene que ver? Aquí es donde yo les dije, recuerden el actual loss, recuerden la pérdida real, porque es un punto fundamental que debemos de considerar cuando estamos estructurando nuestros daños, cuando reclamamos daños, por ejemplo. Por ejemplo, Adriana, en el caso que planteaba el licenciado, donde refiere que cierta cantidad que se invirtió hace años al día de hoy se paga actualizada, pues pareciera que hay una motivación para incumplir, porque si yo tengo que pagar determinada cantidad en X fecha y resulta que la puedo pagar a varios años y simplemente actualizada, pues como que siento el cosquilleo de incumplir, como que, o si lo voy a pagar a una tasa de interés legal de 6% en Código de Comercio, pues a lo mejor como que me llama la atención, ¿no? No sé si por ahí va, perdón. Sí, o sea, te voy a decir, lo que pasa es que se tiene que actualizar. La tasa puede ser la que nosotros como expertos elijamos. Evidentemente yo estoy de acuerdo, la más propicia es el WACC, ¿sí? Pero de todas maneras hay personas que no están de acuerdo a esta actualización. Ahora, ¿por qué que se actualice? Porque no lo entienden. Entonces, efectivamente, lo que tú estás diciendo es correcto. Si nosotros no actualizamos, pues estamos creando el incentivo para violar contratos. Pues sí, ¿por qué? Porque me sale gratis y me quedo con financiamiento de 400 millones de pesos gratis, porque no pagué ni un solo peso y no le pedí al banco y los accionistas no pusieron ese dinero. Entonces, por supuesto que si no actualizamos, por supuesto que creamos un incentivo a violar contratos. Tienes toda la razón. Por eso decíamos que los daños tienen una función de prevención. Ahora, cuando estamos hablando de la pérdida actual, de la pérdida real, del actual loss, entonces, si nosotros decimos, vamos a compensar 100 pesos y no lo actualizamos, esa no es el actual loss. Eso no es el actual loss. Por eso, la pérdida real se contempla la actualización. Y si contempla la actualización, entonces estamos compensando correctamente. Si no lo hacemos, estamos subcompensando, no cumpliendo, como decía la licenciada Castellanos, con el principio de compensación total, que es poner a la parte dañada en la situación económica en la que se encontraría si no se hubiera violado el contrato. Ahora, tenemos aquí un pequeñito ejemplo, chiquitito, bien fácil, para que entendamos lo que es el valor futuro y lo que es el valor presente. Entonces, si yo escogiera una tasa de interés que suponiendo que fuera el WACC o que suponiendo que fuera una inflación, que fuera la que fuera, si yo escogiera que la tasa de interés que voy a utilizar es la del 10%, entonces para obtener el valor futuro de 100 pesos el día de hoy hasta dentro de 3 años, pues lo único que voy a hacer es multiplicar estos 100 por 1.1, por 1.1, por 1.1, por 1.1 y me da 133. Eso quiere decir que cuando a mí me pregunte el árbitro cuál es el valor futuro en 3 años de 100 pesos, yo le voy a decir a una tasa del 10% son 133. Ahora él me puede preguntar, bueno, pero ahora dime cuál es el valor de 100 pesos que voy a recibir en 3 años, cuál es el valor presente.
al día de hoy. Entonces, hacemos invertido. Si lo utilizamos el 10% de tasa de descuento, simplemente lo que hacemos es que estos 100 se divide entre 1.1, la cantidad que resulte entre 1.1 y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy. Entonces, para valores futuros, lo único que hacemos es multiplicar por la tasa de interés que consideremos los expertos razonables, los economistas que consideremos razonable. Y para el valor presente, pues simplemente lo dividimos entre la tasa, entre ese factor, nada más. Como no se sabe bien cuándo va a ser la fecha del laudo, sería conveniente como desde la posición del abogado hacer todo este cálculo a la fecha de los alegatos conclusivos. Nosotros, yo no le veo ningún inconveniente. O sea, a mí le voy a decir, lo que a mí me gusta es tomar la fecha del laudo o una fecha probable del laudo y después alegar que se tiene derecho a un poslaudo, a unas tasas poslaudo. O sea, que cuando se dicte el laudo, que el tribunal considere que esa misma tasa, por lo menos, la lleve hasta el pago. Porque puede ser que se tarde en 1 año en pagar, o 2. Entonces se tiene que solicitar en la demanda también, y además el experto está obligado a justificar y a decir por qué, y a pedir que se solicite, que se actualice hasta la fecha en la que efectivamente se reciban los recursos. Y sí se ha visto, y hay muchos casos en los que sí se da, y se le llama interés poslaudo. Sí se da. Nosotros lo que hemos, usted lo está diciendo, efectivamente, aquí hay un interés compuesto, pero nosotros estamos diciendo que es la forma correcta. Nosotros no basamos los daños en que haya un interés legal. Nosotros lo que decimos es, si queremos cumplir con el principio de compensación total, tenemos que aplicar por lo menos la inflación, que además es más baja que el interés legal, por lo menos, y tenemos que poner a la parte dañada en la situación en la que se encontraría si no se hubiera violado el contrato. Y lo que nosotros decimos es, el interés legal es una cosa, pero el actualizar es otra. Y para actualizar, esto es lo que se tiene que hacer. Si queremos actualizar, si queremos llevar el 100 pesos a 3 años, esto es lo que se tiene que hacer. La tasa legal es una tasa que escogieron el Congreso de las diferentes legislaciones, porque consideraron que eso servía para compensar un incumplimiento. Pero eso no implica y no sigue la fórmula para actualizar un valor. Si queremos actualizar un valor, esta es la fórmula correcta. Son dos cosas distintas. Ahí estaríamos hablando de una situación punitiva, por decirlo así, por un incumplimiento, y también se puede reclamar. Por supuesto que también se puede reclamar, pero si estamos hablando de actualizar montos, la metodología económica y financiera es utilizar esta fórmula, que no es que se reclamen intereses compuestos, sino que se hace la pregunta, ¿cuál es la situación o cuál es el valor futuro de este monto? Y para contestar esa pregunta, esa es la fórmula, pero no es con respecto a los daños legales, que son dos situaciones distintas y no se puede pedir obviamente los dos al mismo tiempo. Jeffrey. Sí, solamente para llegar al capítulo 4, que es de Derecho Comparado, donde también hay un subcapítulo sobre México, explicamos la diferencia entre interest as damages
y el interés legal. El interés legal es paga pagos moratorios. Y lo tienen todas las legislaciones, la americana, la mexicana, los Estados Unidos hasta 9 a 12%, el interés moratorio, el interés también post sentencia, pero son dos diferentes temas y todas las legislaciones piden tasas mayores cuando se justifican y cumplen todos los requisitos para daños y perjuicios. Tajante la legislación alemana que dice claramente, pues tu mínimo es el interés legal, que es 6 o 9, pero puedes pedir más, pero tienes que cumplir todos los requisitos para daños y perjuicios. Ese tema es daños y perjuicios, y cuando la licenciada, la maestra se refiere a daños, a tasas, bueno, porque si hablo de flujos tengo que hablar de tasas, no hay de otra, es la única manera de calcularlo, pero no es una tasa de interés legal, son tasas que se aplican para calcular cuál vale algo el día de hoy que valía otra cosa hace unos años. Exacto, entonces esta es una fórmula para, solamente quería decirles cuál es el valor, cómo se saca el valor futuro por los economistas y cómo se saca el valor presente. El valor futuro, pues ya lo indicamos, es multiplicando, el valor presente simplemente es dividiendo. Y por supuesto, vamos a ver que estas dos conforman los daños, tal y como lo dice aquí. El valor del daño son los valores, los ingresos futuros y los flujos pasados que no se recuperaron por el daño. Pasamos a la siguiente página, por favor, por la violación, perdón. Ahora, los flujos, siguiendo con este método de descuento de los flujos de efectivo, los flujos de efectivo se ajustan para corresponder con los flujos libres de efectivo. Entonces, no es que utilizamos el cash flow, sino lo que vamos a utilizar los expertos en daños o los economistas, que son nuestros expertos, son los flujos libres de efectivo de la empresa. Esos flujos libres de efectivo de la empresa son los flujos que van a tener disponibles los accionistas y los acreedores. Es lo que la empresa le va a poder pagar tanto a los accionistas como a los acreedores. ¿Y cómo está compuesto? Va a estar compuesto por las ganancias netas, que es la utilidad resultante del estado de resultados, más los costos no monetarios, como es el caso de la depreciación, más los costos de interés netos de impuestos, menos los gastos de capital, menos los gastos programados para el capital de trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a ajustar y ese es el flujo libre de efectivo que vamos a utilizar para poder calcular nuestros daños. Los flujos de efectivo pueden ser actualizados a la fecha del laudo y el flujo de efectivo futuro también puede ser descontado a la fecha del laudo utilizando el WACC, efectivamente, puede ser usando el WACC, como aquí lo decimos. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué es el WACC? El WACC es el Weighted Average Cost of Capital, que es el promedio ponderado de los gastos de capital de recursos de la empresa y es lo que cuesta cuando obtenemos recursos de los accionistas y lo que nos cuesta de los bancos y se hace ponderadamente. Entonces, podríamos ir a la siguiente página, por favor. Bueno, regrésate tantito, por favor. Regrésate tantito, porque… Ok, ahora, entonces consideremos esto. Me parece que la del Weighted Average Cost of Capital está en la 93. ¿Podríamos irnos a las 93, por favor? ¿Cómo vamos a obtener este costo promedio ponderado de capital? Bueno, este costo ponderado de capital lo vamos a obtener multiplicando, primero que nada, este financiamiento va a ser utilizado para obtener activos y finalmente para invertir dentro de la empresa, también para la operación de la empresa, es decir, para estar financiando las cuentas por cobrar, para tener inventario, para poder producir. Y luego tenemos las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento para obtener esos activos va a ser capital, que viene de los accionistas, o puede ser deuda que probablemente puede venir, más bien puede venir de los bancos, pero también hay otras fuentes de financiamiento. El costo de capital es el rendimiento requerido por los accionistas.
accionistas. Y el costo de la deuda es el interés sobre la deuda requerida por los acreedores, por los bancos o por los compradores de bonos de una compañía. Ahora, el WACC se va a sacar por el costo de capital, es decir, el rendimiento que requieren de los inversionistas respecto del riesgo, por el porcentaje de participación o de utilización de ese costo de capital, y más el costo de la deuda, es decir, los intereses que cobran los bancos, por el porcentaje de deuda que tenga la empresa. Ahora, lo que es importante considerar es el riesgo. Cuanto mayor sea el riesgo de una empresa percibida por los bancos o por los accionistas, mayor será el WACC. Y porque los accionistas y los proveedores de deudas requieren un mayor rendimiento por parte de los accionistas o un mayor interés, porque hay más riesgo en su capital, del que proveen a la empresa. Entonces, si hay más riesgo, la tasa de interés será más alta. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en el que teníamos el costo de capital, o sea, el que le pagaban a los accionistas, era 15.02 y el porcentaje que utilizaban para financiar la empresa era el 80%. Y entonces estos dos se multiplican y después los sumamos al costo de la deuda, que era del 2.74%, vemos que aquí el costo de los accionistas era más alto, el costo de capital era más alto que el costo que los intereses pagados a los bancos. Entonces, el porcentaje que ellos tenían de deuda con los bancos solamente era del 19%. Entonces, podríamos cerrarlo al 20%. Entonces, multiplicábamos el 15, que es el costo, por el porcentaje de capital y lo sumábamos a la tasa de interés cobrada por los bancos por la participación de la deuda de los bancos y nos salía 12.58. Ese era nuestro costo ponderado. ¿Y si se financia en moneda extranjera? ¿Reflejabas ahí el efecto? Ahí lo que nosotros, de hecho, en este caso se estaban, de hecho, financiando en dólares, era una empresa excelente y nosotros lo que hicimos fue, si vas a tomar aquí tu valor en dólares, nosotros también lo ajustamos acá, que los accionistas también, ¿cuál era lo que los accionistas pedían como su rendimiento en dólares? Si pudiese haber sido también al contrario, ¿no? Pudiéramos haber dicho, no, pues es en pesos y podríamos ponderarlo. En este caso, lo que nosotros hicimos era en dólares, era una muy buena empresa y todo lo homologamos y dijimos, bueno, entonces tú también vamos a homologar esto. Y podría haber otros casos en particular. De hecho, nosotros al final del día, en el caso que tuvimos de los pagos, también obtuvimos el WACC para demostrar al tribunal arbitral que lo que estábamos pidiendo era, bueno, no era razonable, era realmente muy poco, porque el WACC, cuando lo presentamos, que fueron hojas y hojas y hojas de cálculo del WACC, que tú lo podrás saber que es bien difícil de calcularlo. Entonces, bueno, fue un caso en donde demostramos que el WACC era incluso mucho más alto que lo que nosotros proponíamos para actualizar. ¿Tú recuerdas cuánto era? Para el cálculo del daño, sí, Al la WACC. tasa WACC del cliente era alrededor del 11%. Exacto, 12%, y simplemente actualizamos a la inflación. Bueno, en fin, esto es para regresar. Regresamos, por favor, a la otra página. Antes, por favor. Ok. Aquí, lo que nosotros que pretendemos hacer, y esto no es nada complicado, simplemente es muy ejemplificativo y simplemente es para ver cómo se aplica esa tasa. Olvidemos ahorita de cómo se saca la tasa, porque eso ya más o menos entendimos cómo se saca. Pero aquí quiero platicarles cómo se aplica esa tasa para obtener los lost profits y el total loss aplicando la tasa. Por ejemplo, suponiendo que nosotros determinemos y que los economistas nos digan el
la tasa de crecimiento va a ser del 5% y tus profits serían del 100, luego al siguiente año, obviamente por la tasa de crecimiento, tus utilidades serían del 105 y así sucesivamente hasta llegar a este quinto año. Entonces, año 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, al aplicar esta tasa de crecimiento decimos nuestros profits, nuestras utilidades, o mejor dicho, nuestros flujos libres de efectivo, en el año 1 eran 100 pesos, pero como iban a crecer y demostramos que van a crecer al 5% anual, al quinto año llegáramos al 121.55. ¿Sí? Ahora, entonces, recordemos, este es, aquí lo que estaríamos haciendo, esta es la fecha del laudo, vamos a tomar en cuenta que esta es la fecha del laudo, y decimos que tomamos la fecha del laudo para determinar los daños. También ya explicamos que una vez que obtengamos los daños, para poder cumplir con el principio de compensación total, podemos solicitar un interés post-laudo. Ahora, ¿qué hacemos? Si tenemos estos flujos que vamos a obtener en el año 3, que vamos a suponer que esta es la fecha del laudo, entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los flujos anteriores a la fecha del laudo? Tenemos estos flujos anteriores a la fecha del laudo. Ya dijimos que van a subir de esta manera, que se van a ir incrementando. Pero, ¿qué va a pasar con estos flujos que fueron anteriores a la fecha del laudo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Los tenemos que actualizar, exactamente. ¿Y a qué tasa los podríamos actualizar? A la tasa del WACC. En este caso escogimos una tasa del 10%. Entonces, cada uno de estos, de los flujos, los estamos actualizando y los estamos trayendo a la fecha del laudo. Aquí, por ejemplo, 100 pesos, 2 años después, que es la fecha del laudo, entonces lo que hicimos fue multiplicar, sacar el factor, que es el 1 por el 1.1, porque es el 10% elevado a la segunda potencia. Pero aquí, como solamente estamos actualizando un año, entonces solamente, no necesitamos elevarlo a ninguna potencia. Entonces es realmente muy fácil y esto solamente es muy esquemático. Solamente decir que estamos llevando nuestros flujos libres de efectivo a la fecha del laudo. Ahora, ¿qué pasa con todos aquellos flujos de efectivo que van a ser posteriores al laudo? Ya dijimos que estos los tenemos que actualizar, ¿sí? Estos los tenemos que actualizar a la fecha del laudo. Pero ¿qué vamos a hacer con los futuros? Los que vamos a recibir 10, 20 años después, porque así hay proyectos a muy largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con esos flujos? Los vamos a traer a valor presente, los vamos a descontar. Entonces, estos efectivamente los actualizamos. Pero los futuros los tenemos que traer. Exacto. ¡Ay, estoy tan feliz! Hoy tengo abogados muy inteligentes. Es cierto, es facilísimo, porque ustedes sí entienden y los árbitros a veces no. O sea, tienen razón, ¿vieron? Es súper fácil, esto es fascinante, es que es increíble. Mira, solamente entonces lo que hacemos es determinamos la tasa, la probamos, vamos con el árbitro y le decimos, esto es lo razonable con respecto a la inflación, efectivamente, si el tipo de cambio, el riesgo país, todo lo que ustedes quieran, vamos y decimos, esta es la tasa correcta. Puede ser el WACC o puede ser la tasa de inflación o lo que ustedes quieran y consideren que es lo correcto como expertos, esa es la tasa que vamos a utilizar y la vamos a justificar. Probablemente yo diga, es que el WACC es la correcta. Probablemente yo lo justifique, pero a lo mejor podemos decidir otra tasa. Lo importante es que lo justifiquemos. Y lo importante, por favor, señores, nuestros daños en este ejemplo se conforman por 3 partes. Todos los valores pasados
que se tienen que traer a valor presente, ¿sí? Que se tienen que actualizar. O sea, estos son en el pasado y se traen a un futuro, se llevan a un futuro, ¿sí? A esta fecha, se tienen que traer a valor futuro. Pero todos los futuros los tenemos que descontar. Recuerden, los pasados se le llama actualizar, los futuros se llama descontar, para que podamos los abogados y los economistas tener un diálogo entendible, pongamos nombres a las cosas. Los pasados se actualizan y los futuros se descuentan, exacto, solamente así. Y los futuros se dividen entre el factor y los pasados se multiplican. Great. ¡Ay, Dios mío! Estoy fascinada. Entonces, una vez que tengamos todos estos flujos, que los vemos aquí, el 121, que ya lo estamos, ¿qué? Trayendo a valor, a valor futuro, ¿verdad? Porque estaba en el pasado. Entonces, lo estamos actualizando. Exacto. Entonces, estos flujos que ya están debidamente actualizados, que pues, no lo tenemos que hacer nada porque es de la fecha del laudo, y todos los futuros que estamos descontando, los vamos a sumar y nos dieron 552.44. ¿Sí? Solamente sumamos los flujos que ya están debidamente actualizados o descontados. Pasamos a la siguiente página, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos básicos del método del DCF, que es de descuento de flujos de efectivo? Uno, como lo vimos antes, las tasas de crecimiento durante el periodo de pronóstico, dependiendo de la etapa de desarrollo de la empresa, del mercado, de la sostenibilidad de la ventaja competitiva de la empresa, las barreras de entrada de la marca, el control de los canales, la distribución, las economías de escala. Cuanto mayor sea la tasa de crecimiento, mayor es el valor de los flujos y por lo tanto mayor el valor de la empresa. Una empresa que genera más, obviamente, tiene mayor valor económico que una que genera menos. Las tasas de descuento, cuanto más baja es la incertidumbre, cuanto más incertidumbre, hay más riesgo. Entonces, esas ganancias son más riesgosas y cuanto mayor sea la tasa de descuento, quiere decir que el valor presente efectivamente sería menor, porque lo estamos dividiendo sobre una tasa mayor. Pero recuerden, la tasa va directamente relacionada con el riesgo. Entonces, el riesgo de dificultades financieras, como es cuando una empresa está muy endeudada, también aumenta la tasa de descuento, porque aumenta el riesgo. Ya hay varios, lo que decíamos, hay varios tipos de tasas de descuento que se van a utilizar dependiendo de la evaluación y del propósito del daño reclamado. Ahora, ustedes me van a decir, ¿cómo vas a determinar la tasa? Lo que yo les puedo decir el día de hoy es cuáles son los componentes que vamos a tomar en cuenta para poder calcular una tasa de descuento y también la tasa para actualizar. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Pues refleja primero que nada, la tasa de descuento refleja la tasa libre de riesgo, que es el rendimiento del bono que da el gobierno, más cualquier prima que refleje el riesgo del activo del que se trate. Por ejemplo, el riesgo relacionado con la volatilidad del precio de las acciones, el riesgo específico de la empresa, por ejemplo, los riesgos de research and development en las farmacéuticas, el riesgo derivado del tamaño de la empresa, que es muy pequeña y que se la puede comer una grande, el riesgo país. No lo olvidemos, el riesgo país. Todo estas son primas que van a ser calculados por los especialistas utilizando métodos muchas veces econométricos y también pueden utilizar precios basados en las acciones porque estas son las que también esos precios nos van a determinar cómo es el mercado cómo percibe el riesgo de determinada empresa. Entonces, como estamos viendo, estos son los componentes de las tasas de descuento, pero también de las tasas de actualización. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Ahora, ya que entendimos lo que es el valor presente,
ya, ok. Ya que entendimos lo que es cómo obtener el valor futuro, también dijimos que era bien importante entender cómo va a ser el crecimiento de los flujos libres de efectivo, como lo que lo tenemos que calcular. También entendimos que es esencial calcular la tasa de descuento, que bien dicho puede ser el WACC. También entendimos que se tiene, como lo dijo la licenciada, tenemos los flujos pasados, se tienen que actualizar, los flujos futuros se tienen que descontar. Ya todo eso ya lo entendimos, todo eso ya quedó súper claro. Entendimos que a mayor riesgo la tasa va a ser mayor. Si la tasa es mayor, entonces cuando lo descontemos nuestros flujos también van a ser menores. Y ahí es donde reflejamos el factor riesgo. Mayor riesgo, menor monto. Por eso, los demandados siempre quieren una tasa de descuento bien grandota, pero bien grandota, para que después el flujo de efectivo en valor presente sea bien chiquito. Pero bueno, eso bueno, pues es motivo de un ribot. Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y eso es todo, es donde muchas veces los expertos nos toca el ribot y tenemos unas discusiones espantosas. ¿Y cuándo nos ponemos de acuerdo? Nunca. Nunca. Los que tienen que tomar la decisión son los tribunales, porque uno dice que el riesgo es altísimo y el otro dice que es bajísimo, entonces muchas veces se llega a situaciones de tasas verdaderamente en extremos. Ahora lo que les quiero platicar, por último, es solamente un pequeñito ejemplo de cómo utilizando, como yo les decía, podemos utilizar todos los métodos que queramos. Pero yo les quiero platicar el día de hoy de cómo utilizamos el DCF, ¿sí? Los descuentos de los cash flows, de los flujos de efectivo, cómo utilizamos ese método dentro de la perspectiva del BOT4. Porque como hace rato explicábamos, el BOT4 es tridimensional. Con ese probamos la causalidad. Bueno, o también se prueba que no hubo causalidad, nos puede dar un resultado de que no hay causalidad, pero también es una cuestión cuántica y es de ponerle números. Entonces, aquí vamos a ver en este ejemplo cómo juntamos el DCF y el BOT4 method para el cálculo de los daños en un caso en específico. Y aquí lo que hicimos fue básicamente, tenemos el reclamo y lo que hacemos es los net profits, que son las utilidades ya las netas, y después le vamos, como dijimos hace rato, le vamos a sumar la depreciación, los intereses, los costos de los intereses libres de impuestos, y también les vamos a restar lo programado para el working capital, el capital de trabajo. Y entonces nosotros llegamos al BOT4, Free Cash Flows. Eso quiere decir que nosotros aquí estamos calculando de forma hipotética y lo tenemos que probar frente al tribunal arbitral, cuáles hubieran sido esos flujos de efectivo libres. ¿Cómo? Lo tenemos una vez que lleguemos a esos flujos de efectivo libres. Como lo dijimos aquí, es los net profits, que son las utilidades netas, más la depreciación, más los costos de los intereses netos de impuestos, menos el capital de trabajo. Llegando a esos free cash flows que se hubieran dado si no se hubiera violado el contrato, con los supuestos que consideremos razonables y correctos como expertos y supervisados por los abogados, una vez que lleguemos a esto, vamos a decir qué fecha, tenemos que decidir qué fecha vamos a utilizar. Y nosotros dijimos que en ese caso íbamos a utilizar la fecha del laudo, que era 2016. Entonces, nuevamente, yo les pregunto, bajo el BOT4, ya dijimos que vamos a sacar cuáles eran los free cash flows, los flujos libres de efectivo.
vamos a tener que hacer los mismos ejercicios. Y los mismos ejercicios quiere decir que tenemos que estos flujos de efectivo, que eran los presupuestos, los que nosotros proyectamos si no hubiera habido violación, con los supuestos más razonables que pongamos, que pensemos y que demostremos. Entonces vamos a hacer que estos flujos de efectivo, que por ejemplo, a la fecha del breach, a la fecha de la violación, eran 16,500, pero dijimos que lo teníamos que llevar a la fecha del laudo, ¿sí? Entonces, para traerlo a la fecha del laudo, no sé si ustedes recuerden cuál era el WACC que habíamos calculado anteriormente. Exactamente, era del 12%. Entonces, esos 16,500 tenemos que llevarlos ¿a dónde? ¿Lo tenemos que? No, exacto, lo tenemos que llevar a futuro. Exactamente, lo tenemos que llevar a futuro. Exactamente, a 2 años, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es que lo llevamos a futuro, que se le llama, ¿cómo? Exacto, lo actualizamos. Muy bien. Y después el de 2015 solamente es 1 año y también lo actualizamos. Entonces, esos 17,100 ¿en qué se convierten? El 17,100, uy, estoy muy chaparrita. El 19,264, exactamente. Debidamente actualizados a 2016 llegaríamos a 19,264. El flujo libre de efectivo al 2016 lo dejamos igual, porque ese ni se tiene que actualizar ni se tiene que descontar, porque hoy estamos aquí paraditos en la fecha del laudo, entonces ese monto es ese monto. Pero ¿qué hacemos con los montos futuros? Porque recordemos que nuestro proyecto iba a terminar hasta 2018. Entonces, en 2017 exactamente tenemos la cantidad de 18,400 y en 2018 19,250. El 18,400, ¿qué tenemos que hacer? Descontarlo y nos queda en 428. ¿Y el de 19,250 qué tenemos que hacer? Ay, muchas gracias. Gracias. Por favor, licenciada, la invito. Usted es más alta que yo, por favor. Muy bien. Y luego al final del día, lo único que hacemos es una sumatoria de esos flujos. Es una sumatoria. Exacto. ¿Cuál es? Exactamente. Ahora, no olvidemos, eso es la situación hipotética que hacemos los financieros, los economistas, bajo supervisión de nuestros líderes del proyecto, que siempre tenemos que respetar, porque el líder del proyecto es el abogado. No somos los expertos financieros, nosotros no marcamos la pauta, nosotros hacemos sugerencias, nosotros buscamos supuestos razonables, pero el que marca la pauta y al que tenemos que respetar siempre es a nuestro líder del proyecto, que es el abogado. Entonces, nosotros decimos, estos son los supuestos, les presentamos la evidencia, es razonable, ellos nos dan el visto bueno, lo ajustamos, si no, si el abogado quiere pedir más de lo que es razonable, ahí sí tenemos que controlarlo y decirle, hold your horses, no, eso no procede, entiendo que quieras más, pero no lo vamos a poder probar. Hasta ahí sí podemos, pero más allá de eso y su estrategia, ahí pues no sería conducente meternos. Después lo vamos a comparar contra nuestra situación actual. Y esa situación actual, pues si me lo permiten decir, es mucho más sencilla, porque la situación actual en general la conocemos, porque tenemos estados financieros y tenemos balances, tenemos estados de resultados. Entonces, al tener esos datos, pues eso nos permite, ¿verdad?, poder conocer de forma más fehaciente lo que pasa en la realidad. Entonces, por ejemplo, nosotros ya estamos en 2016 y a ciencia cierta podemos saber nuestros flujos libres de efectivo tanto a 14 como a 2015. Es porque lo demostramos con nuestros estados financieros. Ahora, en los futuros, pues ahí tuvimos que hacer proyecciones nuevamente en base a supuestos razonables, utilizando la historia, pero también viendo cómo iba a ser ese crecimiento del mercado, si es que iba a haber crecimiento del mercado. Si no hay crecimiento, también se debe de tomar en cuenta en los flujos para la proyección. Y aquí volvemos a hacer el mismo ejercicio. Si tenemos que el award es en 2016, los flujos anteriores tienen que actualizarse y los flujos futuros
tienen que descontarse. Y eso nos va a dar resultados, nos van a dar los resultados y vamos a hacer una sumatoria de esos flujos. Licenciada, por favor, ayúdeme. Entonces, ahora nosotros tenemos finalmente que comparar la situación hipotética sin la violación y la situación real. Y esta situación, ¿y qué pasa ahí, licenciada? Hay un diferencial. ¿De cuánto es el diferencial? 53, 201. Ajá. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto, señores? Ese es el daño, ese es el daño. ¿Vieron? Es muy realmente esquemático este ejemplo de cómo tenemos que comparar dos situaciones. La situación actual con la violación y la situación sin la violación. Y cuando lo hacemos bien, que debemos de ser razonables y en base a la evidencia, llegamos a este número. Y como bien decía el licenciado, ¿qué pasa si no me pagan a tiempo? Bueno, pues como abogados tenemos todo el derecho de decir, nada más que hay que aplicar intereses poslaudo. Si no me pagan también, licenciado, el tribunal arbitral se tiene que reconocer esta actualización, estos intereses. ¿Por qué? Porque es justo. ¿Y por qué? Porque estamos también hablando de poner a la parte dañada en la situación en la que se encontraría si no se hubiera violado el contrato. Ahora, esto es muy importante, dice, el monto total del daño sufrido en la fecha del laudo es el equivalente a la diferencia económica entre la situación but for, la hipotética, sin la violación, y la situación real de la parte dañada. En este caso, fue dividida en dos, porque había había dos partes. Entonces, a nosotros nada más nos tocaba una parte. Pero bueno, esta era una situación particular. Pero aquí tenemos esta diferencia y esto es nuestro daño. Vamos a tener que hacer proyecciones. Obviamente, y se tiene que hacer descontar los valores, las cantidades futuras, obviamente, y las pasadas se tienen que actualizar, obviamente. ¿A qué tasa? A la tasa que determinen razonablemente los expertos. ¿Existe solamente una tasa que se puede aplicar? Claro que no, no, será la tasa que consideremos que es la apropiada para el caso. Licenciada Almudena. Me imagino que la tasa de actualización y la de descuento debieran ser la misma. Me imagino que la tasa de actualización y la de descuento tienen que ser la misma, pero bueno, no sé, o se puede aplicar una tasa de actualización y una tasa distinta para el descuento. Genial, genial, licenciada, la felicito por su pregunta, es excelente. Mire, le voy a decir, la verdad es que todavía los economistas no nos ponemos de acuerdo al respecto. Lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente, más o menos, y se lo digo porque en el Task Force este es uno de los puntos de mayor discusión. Y le voy a decir lo que pasa ahí. No se me distraigan con la comida, todos tienen tal vez así como que ya saben, dolor de panza, pero tantito, nada más tantito, les prometo, mientras así disfrutan, les voy a platicar. Si nosotros estamos hablando antes del laudo, la tasa ya la deberíamos de conocer, porque ya pasó. Lo que pasa es que esta tasa puede ser diferente, ¿sí? Entonces, esta tasa, en esta situación particular, y si tomamos este punto que es el laudo, sí puedes, esta tasa ya la conocemos y esta puede cambiar en el futuro. Pero su pregunta es trascendental porque pasemos a la siguiente, y usted se me adelantó. Vamos a la siguiente, por favor. No es cierto. Más adelante nos vamos a pasar al invalid round trip. Pero hasta ahí sí entendimos, ¿verdad? Todos estos son casos. 110, por favor. Estos son los múltiplos que calculamos en ese caso en específico. Este es Cristalex. Pero bueno, 110, por favor. Ajá. Y entonces, justo llegamos a ese momento y qué bueno que lo toca. ¿Qué pasa cuando la fecha del laudo es la que estamos tomando en cuenta para calcular daños? Tenemos que ver la tasa
pasada que ya se dio y que ya conocemos. Por ejemplo, ya conocimos cuál era el costo de capital. Eso ya pasó. Futura puede cambiar y ahí puede haber un ajuste. Y entonces sí podemos tener dos tipos de tasas. Pero ojo, cuando estamos utilizando, cuando ya no utilizamos la fecha, y por favor, esto es crucial, crucial. Esto sí, para que vean, es crucial, porque si no nos fijamos en esto, no vamos a llegar al principio de compensación total y no vamos a poner a la parte dañada en la situación en la que se hubiera encontrado si no se hubiera violado el contrato. Si nosotros tomamos como fecha para cálculo de daños la fecha del breach, la fecha de la violación, ahí sí vamos a tener un problema y ahí sí vamos a decir y vamos a insistir que tiene que ser la misma tasa. ¿Por qué? Porque, como bien lo apuntan nuestros queridos economistas coautores del libro, lo que decimos es, si nosotros tenemos un daño a la fecha del laudo, ¿sí? Y ese daño real, ¿sí? El actual loss que hablábamos, lo descontamos a determinada tasa, aquí, ¿sí? A determinada tasa. Y supongamos que lo descuentan porque dicen, hay mucho riesgo, y le aplican un 15%, ¿sí? ¿A la fecha de qué? De la violación. Y después la tenemos que traer a la fecha del laudo, ¿cierto? Actualizar a la fecha del laudo. Entonces, suponiendo que nosotros descontáramos a la tasa del 15%, pero después el tribunal arbitral decide actualizarla a la fecha del laudo al 5%. Estaremos hablando de un diferencial del 10%. Ya estaríamos hablando de una subcompensación que es violatoria del principio de compensación total, que quiere decir poner a la parte dañada en la situación económica en la que se hubiera encontrado si no se hubiera violado el contrato. O sea, aquí lo estamos viendo. Y por eso su pregunta es muy importante. Si usted me dice, debe de ser la misma tasa, yo lo que le diría es, ¿de qué fecha estamos hablando? Si estamos hablando de la fecha del laudo, podemos utilizar dos, lo debemos de justificar. Pero si estamos hablando de la fecha de la violación, ahí caeríamos en el invalid round trip, porque ¿qué pasa? Que me descuentas al 15 y me actualizas al 5. Perdóname, pero hay 10%, 10 puntos porcentuales que de antemano estás quitándolos. No hay justificación. Pero debo de ser muy honesta con ustedes, y en el Task Force hay gente que esta parte no la entiende, o porque a lo mejor pues no le conviene entenderlo. ¿Ok? Entonces no está aceptado al 100%, aunque a una servidora le parece muy lógico, sobre todo porque estamos refiriéndonos al principio de compensación total. ¿Y qué más sería? Pues hemos terminado. Espero que la parte financiera y económica haya quedado más o menos clara. Muchísimas gracias. Que disfruten. Muchísimas gracias, Adriana Herfried, extraordinaria esta parte del curso. Vamos ahora a comer. Quisiera antes que nada agradecerte, Adrián, nuestro presidente en la NADE, quien fue, al igual que en la parte de Silvia Sámano con el CAM, Adrián fue pilar para que pudiéramos armar este tema. Todo tu apoyo, te lo agradezco muchísimo, Adrián. No sé si quieras dirigir unas palabras al auditorio. Muchísimas gracias. Muy breve nada más, Juan, porque después de estos 15 minutos que tengo escuchando a mi tocaya, volteo a verlos con envidia, porque si esto ha sido un ejemplo de lo que ha sido las sesiones de la mañana, pues auguro que todos los asistentes se irán, Juan, Herfried, Adriana, Silvia, con un gran contenido y un gran aprendizaje de esta materia. Tengo muchos años, pero particularmente los últimos 3 meses muy intensos asistiendo a eventos de toda naturaleza, escuchando a muchos expositores,
y la claridad, Adriana, de esta exposición, el dinamismo, la pasión, no se ve tan frecuente. No sé cómo lo haya hecho Herfried en la mañana, pero fue espectacular y te felicito. Me da mucho gusto ver, y ese es otro termómetro, cuando veo una audiencia tan participativa, que está entendiendo, está siguiendo, cuando se cambia de diapositiva y salen todos los teléfonos como si estuviéramos en un concierto de Shakira a tomar fotos, ese es el termómetro de que el evento va por muy buen camino y que está siendo de mucho valor para los asistentes. Así que no me queda más que felicitarte, Adriana, lo hago extensivo a Herfried y agradecer a nuestros organizadores, a nuestros patrocinadores, a Juan Ibáñez por haber traído el tema a la NADE y haberlo puesto e insistido porque hiciéramos este evento y todo el apoyo que Ibáñez Parkman nos ha dado, a la firma Voz and Partners por también el apoyo que nos ha dado y a todos ustedes por estar aquí. Les queda una tarde intensa, pero estoy seguro que valdrá la pena después de esta muestra que escuché en estos breves minutos. Así que bienvenidos y muchas gracias a todos. Buen provecho. Silvia, no sé si quieras dirigir unas palabras a la audiencia. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, me uno al agradecimiento a la NADE, a Voz and Partners y bueno, en representación del CAM, para mí es muy grato tener tanta audiencia en este tema que es tan trascendental en el tema de arbitraje y que pocas personas abordan y conocen. Para nosotros es un gusto siempre tener el apoyo de Voz and Partners, que ellos son reconocidos a nivel internacional y nuestra motivación es promover el arbitraje como un medio de solución de controversias en el cual se pueden tratar temas complejos como son los daños. Entonces, felicitaciones por el interés en el tema y buen provecho a todos. Tan solo tratar de ajustarnos a la agenda para ver si podemos reiniciar comer un poquito, no con prisas, pero no tampoco tan despacito, a ver si podemos empezar tipo 3:10 de la tarde y reanudar con el programa. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Adriana? Sí, y buen provecho. Gracias. Como buena mujer, siempre tengo algo que comentar, ¿verdad? Siempre. Algo que preguntar y algo que comentar, desafortunadamente. Pero, Adrián, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad, muchísimas gracias. Y la verdad es que es muy loable el gran esfuerzo que hizo la NADE y el CAM de reunirnos a todos. De verdad, muchísimas gracias al licenciado Ibáñez, al licenciado Ojeda, a la licenciada Sámano. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a construir nuestro derecho de daños. Y esto realmente es lo importante, poder irlo construyendo y poder irlo discutiendo. Entonces, un agradecimiento de parte de Voz and Partners para ellos, pero también un agradecimiento a ustedes por todo su interés y por toda su atención en estos temas que a veces son áridos, que a nosotros nos gusta, pero no quiere decir que a todo mundo le tengan que gustar. Entonces, muchísimas gracias por toda su atención y muchísimas gracias a ustedes principalmente.